Bueno, bueno, quería agradecer la invitación. Les vengo a hablar de un tema que es análisis económico, que es un tema excesivo para hablarlo en 30 minutos, pero básicamente por lo que yo opté fue elegir una línea de investigación más que un tema. No quiero que me ubique necesariamente en análisis económico como hizo Carlos, porque yo la verdad que he escrito de muchas otras cosas, pero creo que el análisis económico es una herramienta bastante útil. Otro tema son los aspectos regulatorios en torno al derecho entendido objetivamente, que yo creo que es un gran tema, análisis económico y en general derecho comparado, grandes temas que se pueden tratar. Tal vez una modalidad que sea interesante sugerirle a ustedes como jueces es que nos inviten a cada uno en áreas en que investigamos, porque normalmente uno elige cierta área y tiene 3 o 4 temas fetiches, en mi caso derecho de la infancia, análisis económico, estatutos regulatorios, son temas cuales llevo años investigando, por lo cual, si a uno lo invitan en ese tema, puede hablar 2, 3 horas y generar algo realmente interesante. Primero, también no quiero violentarlos, porque lo que les voy a presentar ahora es una visión, es una herramienta. No es la piedra filosofal, ni pretendo venderles una pomada con lo que les voy a plantear. Hay un libro de mi profesor, fueron profesores míos en Alemania, Bernhard Schäfer y Klaus Ott, lo pueden, por favor, revísenlo, véanlo con cierto detalle. Fíjense que es del año 86, publicado en, ¿no? Esto quiere decir que ese libro fue publicado en alemán mucho antes. Fíjense que aplica análisis económico y artículos del Código y Derecho Civil y se refiere con profundidad a temas civiles. Entonces, esta es una herramienta que se ocupa con bastante frecuencia en tribunales en el derecho comparado. Lamentablemente en Chile hay pocos cultores en materia contractual que han se dedicado a este tema, que yo creo que es un error. O sea, es muy difícil en Europa ser cultor en contratos sin tener nociones de análisis económico. ¿Por qué? Porque el análisis económico se preocupa del mercado. Entonces, regula más que con la protección, por ejemplo, en materia de consumo, uno podría decir el gran tema hoy día la protección del contratante débil. Eso a mí me duele el estómago porque en realidad el derecho de consumo y no el consumidor lo que se preocupa es del funcionamiento del mercado. Por lo tanto, lo que se debe preocupar son las fallas de mercado para que el mercado funcione en forma perfecta y de esa forma, ¿no es cierto?, en un círculo virtuoso por el cual el productor trata de mejorar su calidad y bajar su precio, beneficia al consumidor. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no está pasando eso? Hay una colisión, hay una asimetría de información, hay una externalidad, hay una serie de figuras que vienen del mundo económico que se pueden trasvasijar en los conceptos civiles y contractuales que tienen plena aplicación y ¿qué logramos al final del día? Bueno, que no haya simplemente una transmisión de costos. Si usted entiende que el contratante es la parte débil, ¿qué va a hacer el productor? Va a decir, bueno, me cuesta tanto, tengo que vender el día de mañana puros Mercedes, voy a vender Mercedes, por lo tanto, ¿quién va a pagar los Mercedes? Bueno, el consumidor. Entonces al final del día tienen un mucho peor sistema y aplican derecho público, porque esa lógica de entender la protección del contratante débil, ¿de dónde viene? Bueno, prooperario, ¿no es cierto? Viene del derecho público, no viene del derecho privado. El derecho privado se preocupa del mercado, por lo tanto es un mal sistema. Es un sistema que en Europa lo lleva a crecer poco, etcétera. Es mejor mirar hacia Europa, digamos hacia América, que mirar hacia Europa en estos temas. Entonces, partamos un poco con algo muy básico. La economía, lo que nos promete la economía en el fondo, que es capaz de pronosticar el comportamiento de las personas. Básicamente uno, aquí nos podemos extender, cuando yo estudié economía me decía que la economía se preocupaba de las necesidades ilimitadas con recursos limitados. Pero la economía hace esta promesa en torno a que no sé si hoy día se cumple tanto, en torno a que es capaz de pronosticar las conductas de los individuos debido a los cambios de las leyes o derechamente en torno a las leyes. Aquí se produce una simbiosis entre economía y derecho por cuanto la economía esto lo logra en relación con los grandes números. Obviamente que hay personas que tienen otro tipo de motivaciones, pero ¿cuántas son las personas que tienen otro tipo de motivación en términos contractuales? Bueno, pocas. La mayoría es racional en su comportamiento. Entonces tenemos una mezcla de una ciencia que dice, bueno, yo soy capaz de pronosticar qué va a suceder con las personas con la ciencia jurídica. Y la mezcla es virtuosa porque el derecho lo que trata de regular son conductas. ¿Qué es lo que busca el derecho? Por favor, que no se maten, cumplan los contratos, etcétera. Lo que trata de modelar es una conducta. Por lo tanto, una ciencia que te dice, oiga, yo soy capaz de anticipar cómo se va a comportar los sujetos, debería ser una ciencia que tiene mucho que aportar al derecho. Y aquí viene un poco lo Economics, con términos que, lo que no debía, que son bastante interesantes, como máximo de Pareto, si quieres me puedes.
máximo de Pareto, simetrías de información, una serie de términos. ¿Cuál? En este el puntero, ¿no? El puntero. Entonces, si se fijan, hay una serie de terminologías que vienen del mundo de la economía y que tienen cierto impacto dentro del mundo del derecho. ¿Por qué les traje este tema? Un poco influido por esto. Muchos cultores de análisis económico han terminado en las cortes. El caso de Becker, el caso de Beyer, Posner, son ministros de corte de circuito en Estados Unidos. Voy a ir bien rápido en algunas cosas para ir un poco a la... Aquí viene la crítica también al análisis económico de parte digamos, de las ciencias sociales, que se dice que el hombre se motiva por otras cosas, no todo racionalidad. Todos digamos, nos motivamos por cosas que no son necesariamente felicidad y beneficiosas para nosotros. No estoy hablando en términos necesariamente económicos. Por eso les traje un poco este power, esta primera parte. Ustedes la pueden leer con tranquilidad. Pero ¿qué es lo esencial en torno al análisis económico? Es básicamente el principio de eficiencia. Es en torno a lo que se puede tratar de explicar fácilmente qué es el análisis económico. Básicamente uno puede hacer una pregunta bastante fetiche entre las personas que siguen el análisis económico: ¿qué es preferible, crecer o distribuir? Si ustedes se fijan, aquí hay una presentación que está hecha por Angus Maddison, que fue un estudio que le encargaron los países de la OECD en torno a la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Y se ordenaron del año 0 a 1998, estamos cerca del 2000, y se vieron las tasas de crecimiento en relación con esos distintos países. Nuestra situación en Latinoamérica, si la comparáramos con Estados Unidos, por ejemplo, era muy similar hasta el año 1820, y entre 1820 y finales del siglo pasado se dispara. Es decir, estas son las diferencias de tasa de crecimiento que se producen en estos periodos. Por lo tanto, el no crecer, en el fondo, tiene consecuencias económicas, no es neutro. ¿Qué quiere decir? Aquí hay otras comparaciones que ustedes pueden ver, como nuestro PIB ha aumentado considerablemente, etcétera. Pero ¿esto quiere decir que no hay que distribuir? Sí, hay que distribuir. Lo que pasa es que la técnica para hacerlo es hacerlo a través de impuestos, no a través del derecho privado. Por ejemplo, no fijemos una renta máxima. Uno puede decir, ¿por qué no intervenimos el mercado a raíz, por ejemplo, tengamos interpretaciones como las que se generó en torno al arrendamiento, ¿no? El artículo 1977 en relación a la ley de arrendamiento predio urbano? Uno decir, bueno, hay una función social en la regulación del arrendamiento. Eso quiere decir que uno interviene con una lógica de derecho público, el derecho privado, y al final, ¿qué logra? Bueno, perjudicar esos mercados, que no bien, es mejor cobrar impuestos y distribuir en los últimos quintiles. Es decir, que hay una lógica entre análisis económico, generar riqueza y lograr distribución, pero esto no es solamente generar riqueza, sino que también operar a través del derecho público y generar cánones distributivos. De hecho, la crítica que se nos genera a nosotros fuertemente viene por el lado de la microeconomía y el derecho. Michael Porter, que se dedica a los temas de desarrollo de países subdesarrollados que se transforman en desarrollados, una de las principales críticas que le hace a Chile es que Chile no se ha ocupado, hago lo mismo cada rato, sorry, el de la derecha, hace siempre, digamos, que no se preocupa de la, no el de la derecha, el de abajo, Descartes tiene que ser el de abajo. Él lo que señalaba, Michael Porter, que el problema, digamos, de nuestro salto hacia el desarrollo está dado por la microeconomía en relación a los problemas regulatorios, pero cómo se aplica el derecho. Aquí, si quieren, pueden leer un poco digamos, este caso un poco sarcástico en torno a si entender un sistema totalmente igualitario, un sistema más bien aplicado conforme al análisis económico, pues lo pueden leer para reírse un rato. Ahora, ¿cómo se aproxima el análisis económico hacia el derecho? Tiene una aproximación positiva y una aproximación normativa. La aproximación positiva tiene que ver con que, en definitiva, se trata de un cuerpo de conocimiento sistematizado referente a lo que es
y una aproximación normativa que señala el deber ser del derecho. La aproximación positiva es sumamente invasiva porque trata de resolver casos concretos, como vamos a ver conforme al análisis económico. Entonces, de alguna forma trata el análisis económico de dialogar con el derecho. Entonces, hay una invitación a diálogo que ha sido bastante criticada, porque en definitiva trata de resolver problemas conforme a técnicas dadas de la economía, de problemas de nosotros los abogados y los jueces. Y básicamente se aplica el principio ex ante, que consiste en que lo relevante de la sentencia judicial es lo que van a ser los regulados una vez que el juez falla en un sentido. Por lo tanto, ya no solamente interesa la justicia para el caso particular, sino que lo que interesa es si la Corte falla en un sentido, cómo se van a comportar los deudores, cómo se van a comportar los futuros acreedores, dado que la Corte falla en ese sentido. Entonces ya no importa tanto la justicia para el caso particular, sino que lo que importa es qué incentivo genera la solución de la Corte. En el fondo es un incentivo normativo, es decir, en esto coincide el análisis económico con el estudio de la teoría del derecho, porque la norma, ¿qué es la norma al final? Es la sentencia judicial. Porque la norma, en los casos difíciles, determina lo que es, digamos, qué es el derecho. Por lo tanto, en definitiva, en el último instante, la sentencia es la norma. Uno podría poner un ejemplo. Les pongo un caso hipotético. Imaginémonos un caso hipotético, para ya ver caso, para entender cómo opera esto. Imaginémonos que en un país una empresa se dedica a la exploración de petróleo y descubre petróleo en el predio de varias señoras Juanitas. Las señoras Juanitas son personas de clase baja, que están, muchas personas que tienen un paño bastante extenso de terreno, por lo tanto la empresa de petróleo decide a través de una corredora comprar los terrenos, los predios superficiales. No le dicen nada a la señora Juanita y se lo compran con un premio de un 10%. Luego traspasa la corredora la propiedad a la empresa, a la Shell. Imaginemos que la Shell se dedicó a explorar estos pozos de petróleo y quiere llevar adelante, ¿no es cierto?, la explotación de los pozos. Los abogados de la señora Juanita se enteran de esto y demandan por dolo omisivo y hacen una alegación más o menos que la siguiente. Dicen, bueno, señor juez, resulta que si mi parte hubiese sabido que aquí había petróleo, habría contratado en términos sustancialmente distintos, con un precio totalmente distinto, por lo tanto lo que hay es nulidad relativa. Esto es importante porque esta forma de entender el dolo es la forma moderna. Lo que dijo anteriormente Gonzalo tiene toda la razón y también Carlos, en relación que nosotros confundimos el dolo con el fraude civil. Fíjense que la noción de culpa grave es la que tiende a objetivizar el concepto de dolo. El concepto de culpa grave en nuestro ordenamiento jurídico es dolo, porque la asimila un comportamiento muy negligente al dolo. Por lo tanto, si ustedes en un caso, o ustedes como jueces, digamos, podrían fallar perfectamente un caso en el cual se prueba una gran negligencia, un gran incumplimiento de una parte como dolo, y eso es dolo y es una concepción objetiva. Por lo tanto, hay formas de abrir las concepciones objetivas. Entonces, este dolo, que es un dolo entendido como engaño provocado, ¿cómo se resolvería conforme una corte, digamos, de nosotros? Si entendiéramos un concepto objetivo de dolo, obviamente que daríamos lugar a ese dolo y anularíamos de nulidad relativa al contrato. Ahora, imaginémonos que somos una corte de análisis económico. Lo que nos interesa es generar mayor riqueza. Ex ante, ¿fallamos a favor de las señoras Juanitas o fallamos a favor de la empresa de petróleo? Bueno, para responder a esta pregunta, no se la voy a dejar abierta porque si no, digamos, todavía no sabemos mucho de análisis económico. Hay que distinguir si la información es distributiva o productiva. Si la información es productiva, vamos a permitir que la información no sea revelada. Y si es distributiva, entonces vamos a anular el contrato y le vamos a dar la razón a la señora Juanita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es productiva o distributiva? Lo productivo es algo que genera riqueza hacia el futuro. Y lo distributivo es que simplemente hay un movimiento de recursos de una parte hacia la otra. Yo creo que claramente el análisis económico lo que te dice como juez es ponte en los dos supuestos. Esa es la forma más simple. Imaginémonos que fallamos a favor de la señora Juanita, ¿no es cierto? Aplicamos la nulidad. Pero espérense, pongámonos en los dos supuestos. Fallemos a favor de la señora Juanita. ¿Qué vamos a tener al final del día? Bueno, vamos a tener, imagínense que yo fui el gerente de la Shell y que lleva a cabo toda esta empresa, ¿no es cierto? Que me gasté 20 millones de dólares en buscar petróleo.
me anulan el contrato, voy donde el presidente regional y digo, oiga, me anularon el contrato, ¿qué me va a decir el presidente regional? Me va a decir, señor Barcia, está despedido, está despedido. No, porque lo va a comprar otro, lo va a comprar la Shell o otro, pero los 20 millones fueron a pozo perdido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Básicamente esto pasa en Argentina. ¿Argentina tiene o no tiene petróleo? Tiene petróleo, pero nadie en su sano juicio está dispuesto a buscar petróleo en Argentina. Entonces, nosotros optamos por no proteger esa información. ¿Qué va a generar eso hacia el futuro? Bueno, que no se genere un mercado de la exploración buscando petróleo. Pongámonos en el otro supuesto. Pongámonos en el otro supuesto. Fallemos a favor de la empresa. Fallamos a favor de la empresa entonces va a generar un mercado en el cual se va a buscar petróleo y va a generar riqueza hacia el futuro. Si nosotros tenemos una conciencia social, uno diríamos, bueno, a mí no me gusta esta solución y yo creo a mí tampoco me gusta esta solución. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos cobrar impuestos. Y el hecho de cobrar impuestos lo distribuimos. Comparemos distributivamente ambos escenarios. En el primer escenario tenemos a señoras Juanitas que pasan de la pobreza hacia la riqueza, ¿no? De los últimos quintiles al quintil más alto. Y en el segundo escenario tenemos mucho mayor riqueza, pero podemos cobrar impuestos, por lo tanto sacamos a mucho más gente de la pobreza. Esto es contraintuitivo, es absolutamente contraintuitivo, pero lo que yo trato de explicarle es una técnica. Tiene que ver entonces con la lógica de funcionamiento del mercado. No va a pasar, es que sí, pero sí, pero discutámoslo. Mira, pero el tema es, imagínate que tú le revelas la información. ¿Cuánto vale? Espera un segundo. ¿Cuánto vale? Porque tú diste en un punto muy esencial. Revelamos la información porque la Corte no obliga a revelarla. Bueno, la señora Juanita dice, bueno, aquí hay otro precio, hay que averiguar cuánto vale. Entonces, el precio de la explotación se te desaparece. En el fondo, ojo, yo no quiero, digamos, convencerlos de que ustedes, sí, que si tú se lo revelas a la señora Juanita, la fase de exploración se va a las pailas. ¿Por qué? Porque la señora Juanita va a decir, bueno, pero esto ya vale otra cosa, por lo tanto se va a informar y va a decir, bueno, y esto vale y lo va a vender al mismo precio que lo vendría si se habría anulado el contrato. No habría, lo que pasa en Argentina. Sí, porque tú la información productiva, la productiva genera riqueza hacia el futuro, tienes que protegerla. En cambio, la distributiva, la que genera un mero movimiento de un patrimonio a otro, esa no, esa obliga a declarar. Ojo, lo que le estoy señalando es cómo opera el análisis económico. No quiero que ustedes se transformen en jueces de análisis económico. Simplemente les estoy planteando cómo opera para que hagan clic. Ah, así opera. ¿Se fijan? Eso es todo. No, podríamos establecer un mecanismo de reparación estatal, por ejemplo, la ley que estableciera ciertas condiciones de información, de acuerdos, etcétera. Pero simplemente el ejercicio que estamos haciendo es, dado un caso, cómo resolveríamos conforme una corte de análisis económico poniéndonos en un supuesto y en el otro. O sea, estamos aplicando el principio ex ante. ¿Se fijan cómo para entender cómo opera? ¿No? Sino ese es el ejercicio. Hay distintas formas de ver esto. Miren, imaginémonos que hay una bomba atómica, nosotros somos los únicos sobrevivientes de la sociedad y que se producen las operaciones ordenadas de la A a la G en los grupos 1, 2 y 3 y que van beneficiando a los grupos y las van perjudicando. Nosotros como sociedad tenemos que decidir qué operaciones vamos a realizar y qué operación no vamos a realizar. Hay un principio que se llama el máximo de Pareto, conforme al cual no se deben realizar todas aquellas operaciones que perjudican a otros. Si ustedes analizan el escenario C y G, serían los únicos que deberían producirse porque en esos escenarios todos los grupos se ven beneficiados. Grupo 1 en el C 5, grupo 2 10, grupo 3 5, beneficio total 20. En el G ocurre algo parecido. Pero la pregunta es, ¿ese es el mejor escenario? Y la respuesta es no, hay otros escenarios mejores. El F, en que se perjudica al grupo 2, genera menos 10. Eso sí perjudica al grupo 2, pero genera un beneficio total de 40, es más alto. Entonces, este principio es corregido por Kaldor-Hicks, que indica que se deben permitir todas aquellas operaciones que benefician, que producen beneficio social, aunque perjudiquen a alguien con una compensación, aunque sea potencial.
entonces deberíamos permitir todas las operaciones de signo positivo, que son estas que se producen acá, y deberíamos potencialmente compensar a los grupos perjudicados. ¿Por qué potencialmente? Porque puede ser muy caro. Por ejemplo, en la operación F, descubrir el grupo 2 puede costar 30. Entonces es mucho mejor que tratar de cobrar algún impuesto al grupo 1 y 2 y después distribuirlo, ¿no? Esa sería un poco la recomendación. El escenario A se puede dar en casos de captura. Por ejemplo, si hay captura al regulador en materia de regulación, podemos obtener un grupo que se beneficia en 20 y toda la sociedad se ve perjudicada. Esta es una forma de entender el principio de eficiencia que tiene que ver con lo mismo. La forma más enjundiosa, creo yo, o más beneficiosa, es a través de entenderlas como fallas de mercado. Y eso que tiene que ver un poco con el derecho al consumo. Como falla de mercado, lo que debería hacer el juez o la regulación es acercarnos al mercado perfecto. Acuérdense del ejemplo del automóvil. Si establecemos, ¿no es cierto?, que el día de mañana una garantía excesiva a través de la ley de consumidores en torno a la calidad de los productos, al final todos los productos son Mercedes y el productor entonces va a ponerle mero en la calidad, va a vender cosas con mucho mejor calidad pero mucho más caras. Entonces lo que buscamos es que el consumidor tenga información en torno a lo que está comprando, que sepa más o menos que no todos son Mercedes. El ejemplo de Gonzalo era la citroneta, entonces que se producen, que hay citronetas también, pero que tenga la información. Si no tiene la información, no funciona. Y ahí podemos explicar entonces todas esas fallas de mercado que están relacionadas con el derecho. Por ejemplo, los monopolios, la regulación de ley de libre competencia, las externalidades positivas y negativas, que ahora están de moda con la educación, que generan una externalidad positiva, y la contaminación, una externalidad negativa, los bienes públicos, los problemas de agencia, muy entretenidos también, las asimetrías de información, cuando una parte no tiene la información en relación con la calidad-precio de una cosa, o los costes de transacción. Son formas también de ver el análisis económico. En esta primera parte, entonces, hicimos una muy breve introducción en torno a lo que es el análisis económico y luego les traigo un par de ejemplos para ver cómo opera el análisis económico. Ahí habló Carlos, ¿no es cierto?, del derecho de remedios. Básicamente el derecho de remedios se centra que el nuevo derecho de los contratos, que se produce a raíz de la Convención de Viena y luego con la promulgación en Europa de los principios Landau y una serie de otras figuras que lo que atienden es aplicar un derecho de contrato mucho más dúctil que se centra en las expectativas de las partes más que en el pacta sunt servanda, en esta visión de la ilustración que necesariamente hay que cumplir con lo pactado y el cumplimiento en natura y el cumplimiento por equivalencia, y se centra en las expectativas de las partes. El Law and Economics también se centra en las expectativas de las partes. Es decir, lo esencial en un contrato son las expectativas que tienen las partes y cuando se incumple básicamente es la expectativa rota del acreedor. Y aquí hay una pequeña crítica en torno a cómo entiende el derecho tradicional de las obligaciones, por cuanto lo que se permite es algo que tal vez podemos discutir, que se denomina el quiebre eficiente del contrato. Que es algo que en la literatura del common law causa ríos y ríos de tinta, que tiene que ver con permitir que ciertos contratos no se cumplan en la medida que al vendedor, por ejemplo, que está vendiendo algo, se acerque un comprador y le ofrezca un precio mejor. Entonces, que indemnice al primer comprador y termine la cosa en manos del segundo comprador. Y esto se denomina el quiebre eficiente del contrato. ¿Por qué se busca el quiebre eficiente del contrato? Porque lo que busca, acuérdense, el análisis económico, es generar la mayor riqueza posible y el segundo comprador por algún motivo valora más la cosa. Entonces la sociedad va a estar mejor porque va a hacer mejores negocios, porque tiene una visión que es muy superior al primer comprador, etcétera, y eso debería promover el ordenamiento jurídico. Pero para promover eso, lo que hay que indemnizar es la expectativa rota del primer acreedor. No hay que confundir el objeto del contrato con la expectativa rota, que es bastante fácil a veces de confundir. Por ejemplo, yo voy a vender una cosa, le vendo a usted una cosa que vale 100 millones y viene Gonzalo y me ofrece 200. Entonces yo digo, ¿por qué no mejor cumplo el contrato con Gonzalo y indemnizo su expectativa rota, que no son exactamente 100, porque obviamente usted no va a tener que pagar los 100. Por lo tanto, habrá que valorar como usted valora lo que podría haber ganado en el contrato, que no tiene que ver
necesariamente con el perjuicio que se causa al deudor o la responsabilidad del deudor, como por ejemplo la afectación de su situación en la vida o otro tipo de aspectos eh, que en el análisis económico se regulan más bien que tiene que ver con el beneficio del cumplimiento para el receptor de la promesa o el acreedor. Ahí podríamos ver si el artículo 1817 permite el cumplimiento eficiente, y la verdad es que eso va a depender de la indemnización de perjuicios. Va a depender cómo el juez valore la indemnización de perjuicios, si se puede o no aplicar en Chile el quiebre eficiente del contrato en una situación un poco extrema, pero es difícil de aplicar el análisis económico. El otro, y con esto quiero terminar, el otro concepto es el concepto de contrato perfecto. El contrato perfecto, algo que no existe, es un contrato en que las partes tienen total información en relación con el contrato y todos los costes de transacción. Imaginémonos un caso de responsabilidad. Un fabricante le vende a un taller unos bloques de cemento que tiene porosidades, producto de lo cual el, el- el taller, cuando está haciendo la construcción, se desmorona, producto de las porosidades que tienen los bloques de cemento, y genera un daño, por lo tanto demanda al fabricante. Eh, Nosotros somos una corte, por lo tanto tenemos que resolver este caso. El análisis económico nos trae este concepto del contrato perfecto que nos puede ayudar a resolver el caso. Si es que hubiese habido total información entre las partes, se habría dado un diálogo como el que les voy a traer a colación. Este caso no es mío, es de Cheferiot y está en Marco, para que vean que esto es antiguo, esto no es tan moderno como uno pudiera pensar. El fabricante le señala al dueño del taller: estamos de acuerdo en el suministro de 100 bloques de acero al precio de 500 marcos cada uno, pero llamo la atención sobre el hecho de que aproximadamente un 5% de nuestros suministros solo son relativamente utilizables. En un 5% aproximado de los casos aparecen porosidades inevitables. Le responde el dueño del taller: sí, pero en caso que el suministro sea defectuoso, tengo derecho a un suministro adicional y a una acción de resarcimiento de daño por aquellos que deriven de los defectos. Piense usted los altos costos salariales que tienen que ser inútilmente empleados. El fabricante le responde: no estoy de acuerdo, en el precio solo se incluye el riesgo de reclamación en caso que usted reclame inmediatamente después del suministro. No acepto responsabilidad alguna por reclamaciones posteriores. De ningún modo puedo responder por los daños que se ocasionen por los defectos. El dueño del taller: mis costes de comprobación para sus productos serían muy altos, ascienden a 20 marcos por pieza, lo que para el suministro total se eleva a 2.000 marcos. Si por el contrario acepta usted la comprobación y se hace responsable en caso de reclamación posterior, sus costos solo le supondrán 5 marcos por pieza, o lo que es lo mismo, 500 marcos de todo el suministro. A pesar de estos controles, puede quedar alguno que otro daño insignificante. El fabricante: me parece evidente, pero advierta que estos costes de comprobación no están incluidos en los cálculos de mi precio. Si tengo que aceptar los riesgos de una posible reclamación posterior y los daños que pueden surgir por los defectos, quiero en lo posible excluir estos riesgos con toda seguridad. Si debo aceptar costos adicionales de comprobación, tengo que incluir su resultado en el precio, teniendo que aumentarlo en 500 marcos, por los daños que puedan aparecer esporádicamente, incluyendo otros 500 marcos. Aún así sigue teniendo un beneficio de 1.000 marcos frente al acordado para el caso que usted tenga que reclamar inmediatamente, y le responde el dueño del taller: estoy de acuerdo, eso me ha dicho su competencia. Pero la verdad es que esto nunca se produjo. Se desmoronó la torre, producto que el dueño del fabricante no le informó al taller que tenía las porosidades. ¿Cómo se resolvería con una eventual corte de análisis económico? Bueno, básicamente pondríamos como prueba los costos de prevención. El que tiene los costos de prevención más bajos, a ese lo haríamos responsable. Intuitivamente, uno diría que el fabricante tiene los costos de prevención más bajos. Imaginémonos que en la ciudad que estamos operando hay 3 fabricantes y hay 100 talleres. Entonces uno diría que la maquinita que evita las porosidades, por ejemplo una maquinita de rayo X, los costos los puede manejar mucho mejor el fabricante, que tiene una concentración en torno a la producción, que el taller. Fíjense que no es independiente lo que haga la Corte, porque imagínense que no damos lugar a la indemnización de perjuicio, lo cual quiere decir que los dueños del taller entonces van a tener que hacerse cargo de todo el daño. Por lo tanto, todos los dueños del taller van a tener que poner una maquinita de rayo X, lo cual va a producir al final del día que los consumidores tengan que pagar un
precio mayor, o si ustedes quieren se genere mayor daño, que si es que aceptamos la demanda de indemnización de perjuicio. Les pongo otro ejemplo, para que vean que esta es una de mis áreas de, digamos, de experticia. No quiere decir que todo para mí sea análisis económico, simplemente traerle un área que a mí me parece interesante de entender. Como abogado integrante me tocó ser un año abogado integrante en la Corte de Apelaciones y analizamos el siguiente caso. Se había caído un puente, producto de que una empresa que se dedicaba a la destrucción de puentes, aparentemente hubo un problema con sus trabajadores porque tenían una línea viva paralela al puente, era un puente que estaba amenazada de derrumbe, por lo tanto el gobierno llamó a la destrucción del puente, se lo ganó una firma que se dedicaba a eso, y digamos la gran técnica de la firma consistía en tirar una línea viva paralela al puente donde los trabajadores se amarraban, y si por cualquier motivo el puente se venía abajo antes, bueno, los trabajadores, como estaban agarrados a la línea viva, se podían salvar. ¿Qué pasó? Bueno, lo que siempre pasa, se cae el puente antes del tiempo, habían 2 trabajadores amarrados y 2 trabajadores que no estaban amarrados, fallece, llega la familia demandando de daño moral a la empresa. Olvídense, digamos, del derecho chileno. Pensemos como en razón del análisis económico. Básicamente lo que trataremos de evitar es evitar el daño al menor costo posible. ¿Cómo, bajo qué regla nosotros podríamos evitar el daño al menor costo posible? ¿Damos lugar a la demanda o no damos lugar a la demanda pensando en el efecto que esa demanda va a generar en el comportamiento futuro respecto a esta empresa? Esa sería un poco la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Damos lugar a la demanda o no damos? Otra información adicional que se me queda en el tintero. Los 2 trabajadores, que yo creo que es relevante, los 2 trabajadores que fallecieron habían sido, digamos, acusados, le llaman el patrón, o no sé, tiene un nombre bien que parece del viejo oeste, anotados en una lista por no cumplir las medidas de seguridad. El capataz, ese es el nombre. El capataz había anotado varias veces a estos trabajadores porque no cumplían las medidas de seguridad y la empresa había probado que había instruido, calificado a los trabajadores en torno a las técnicas, ¿no es cierto?, que se requerían para este tipo de trabajo. ¿Fallamos a favor del demandante o del demandado? ¿Acogemos o no acogemos la demanda? Pensando en el comportamiento futuro, para que haya menos gente que fallezca, menos accidentes. Claro. Yo coincido contigo. En principio uno podría pensar, ¿no es cierto?, que como la empresa calificó a los trabajadores, los calificó, entonces ellos tienen el menor costo de portarse en forma adecuada, digamos, tomando la medida de seguridad. Pero si uno lo analiza en torno al hecho de que hay varias, ¿no es cierto?, incumplimientos de los digamos, de la empresa que descubre a los trabajadores debieron haberlos despedido, ¿no? Ese era lo más barato era que la empresa cuando los pillara dado, ¿no es cierto?, no es cierto, dado esta peligrosidad de la actividad, la segunda vez dijera, bueno, ustedes no son aptos y quedan despedidos. Ahora, ¿esto resultaría en términos normativos o no? Bueno, depende. ¿Va a depender de qué? Va a depender de la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el gerente de finanzas cuando le llegue, ¿no es cierto?, la orden del capataz, oiga, sabe que quiero despedir a estos 2 señores que no están cumpliendo, ¿qué va a hacer? Va a calcular, va a decir, bueno, ¿esto me lo va a respetar la inspección del trabajo o no? Entonces va a seguir el siguiente cálculo. La probabilidad de que el puente se caiga es tanto. Y la multa que me van a pasar más la indemnización de perjuicio es tanto, y conforme a esa ecuación va a resolver, ¿no? Entonces no necesariamente va a funcionar nuestra regla si es que no está claro, digamos, en un protocolo qué es lo que tiene que cumplir el empleador para los efectos de poder despedir al trabajador, para que no se preste abusos también en torno al no cumplimiento de la medida de seguridad. Por ejemplo, puede ser una que autorice, ¿no es cierto?, el uso de la grabación dado la peligrosidad de la actividad, que los trabajadores estén usando el implemento, que se puedan usar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que con esto termino. Yo traje muchas otras cosas que presentarles, pero un poco la idea es para qué sirve el análisis económico. También tengo alguna suerte de análisis económico en teoría de los riesgos. Por ejemplo, en teoría de los riesgos hice un análisis de los artículos 1550 y 1820, pero en relación con las obligaciones de hacer y no hacer, y ahí apliqué análisis económico en vez de elegir esta regla, ¿no es cierto?, de
aplicar la regla que las cosas perecen para su dueño, ¿no? Entonces preferí entonces aquel que puede evitar el daño al menor costo posible, o el que pueda tomar el seguro al menos costo posible, o por último una regla de equidad. Imagínense lo difícil que es explicarle a un comprador cuando ocurre un caso fortuito y tiene que pagar la totalidad del precio. Oiga, no, es que aquí la teoría francesa, es que Alessandri, etcétera, no entiende. Dice, ¿por qué yo tengo que pagar si la cosa se destruyó? El vendedor no me va a entregar nada. Bueno, por último, un principio de equidad que diría, bueno, 50%, pague el 50% del precio, ¿no? Entonces, eso va a insurrección, porque tiene una solución en nuestro ordenamiento jurídico. Esta es ya una crítica normativa y no positiva, pero tiene que ver un poco con que el análisis económico nos da herramientas para resolver casos si podemos vincularlos con el derecho existente, o bien crear, ¿no es cierto?, nuevas normas que pueden generar que nuestro mercado funcione mejor. Bueno, generamos más riqueza, cobramos más impuestos y tenemos una mejor política distributiva. Bueno, si hay alguna pregunta, encantado. O sea, más, no sé qué pregunta, sino un poco una... A mí me cuesta mucho ver esta cuestión en nivel económico en lo que nosotros ordinariamente trabajamos. Creo que respecto a los ejemplos que usted puso al final, si lo viéramos desde el punto de vista indemnizatorio, o sea, de daño, creo que en mi estructura mental, cero posibilidades de ver algún aspecto de economía del derecho, no sé. Pero sí creo que a lo mejor podría ser aplicable algún tipo de principio si en el caso de una reclamación de multa sanitaria, en donde efectivamente yo tendría que determinar estas multas en función de lo que ha hecho la empresa, como usted puso un ejemplo de los trabajadores, de cómo cumplían o no con esto de las medidas de seguridad. A lo mejor ahí, que es un poco más objetivo, yo pudiera aplicar, la verdad, pero cuando me hablan del derecho de daño, la verdad es que me cuesta entender que yo tuviera que poder empezar a compensar qué sería más óptimo. Creo que ahí mi estructura mental no me lo permite. Me parece interesante, pero más bien a lo mejor en este otro tipo de juicio me pareció bastante bueno. Me gustaría tener así como cuál es el parámetro. Y otra pregunta, en función de esto, ¿cómo queda entonces la ley de protección del consumidor? Que yo estimo que entonces traspasaría, o sea, cero posibilidades de aplicar cualquiera de este tipo de cosas. O sea, porque bajo este parámetro debería tener dos iguales, ¿ya? Pero los ejemplos que usted puso no eran dos iguales en ningún caso, que sería lo que protege la ley del consumidor. El problema más grave que tiene que hierra porque es bastante simple. Lo que hace es pretende emparejar la cancha, cuando el problema de fondo es una falla de mercado. Eh, una falla en torno a que un consumidor no sabe la relación calidad-precio conduce a los problemas que los economistas llaman asimetrías de la información. Y las asimetrías de información lo que produce es que por el lado del productor se genere una competencia en quién vende cosas de peor calidad a menor precio. ¿Qué produce eso al final? Una depredación del mercado, que el mercado no funcione. Entonces, ¿cómo tú regulas ese tipo de situaciones? Si tú tienes claro los elementos económicos, tú puedes crear leyes que sean mucho más exactas. Ahora, esa una parte, que es una aproximación normativa, que uno podría decir, bueno, es inaplicable, y estoy de acuerdo con usted, es inaplicable. Pero hay otra aproximación que es positiva, que sí el derecho tiene un cierto lenguaje que es bastante cercano al análisis económico. De hecho, si uno piensa en la libre circulación de los bienes, que era un principio básico del Código Civil, ¿qué es hoy día? Bueno, yo creo que el principio de eficiencia. Todavía los contratos siguen regulando el mercado. O sea, ¿cómo se explica la propiedad y los contratos con el mercado? Los derechos fundamentales obviamente pasan sobre eso. Los derechos fundamentales tienen otro rango de aplicación, pero si tú quieres explicarte los contratos y las obligaciones, tienes que partir por el mercado. Por ejemplo, te hago una aplicación bien concreta. Criterios de imputación objetiva son los criterios que modernamente permiten al juez resolver los problemas de responsabilidad. Entonces ya no se recurre al fuero interno, sino que se recurren a las circunstancias contractuales o responsabilidad que llevan a un criterio axiológico de imputabilidad que en el derecho comparado incluso puede llevar a un porcentaje de asignación para generar efecto hacia el futuro. Entonces tú podrías incluir dentro de la imputabilidad objetiva los riesgos de prevención. Podrías decir, bueno, aquella parte que tiene un costo de prevención menor actuó con negligencia. Es un criterio de imputación objetiva. Yo no necesito ver el fuero interno si usted quiere perjudicar o no, sino que usted tiene criterios de prevención mucho más baratos que la contraparte, por lo tanto a usted le asigno responsabilidad. Incluso podría decir en un porcentaje que incentive o no en relación con la culpa que pudo haber de la otra. Es decir, tiene aplicación. El problema es que es una técnica que tú tienes que estudiarla. Y
y no verla en sentido prejuicioso, porque uno tiende a pensar que esto es puro, perdonen la expresión, puro facho, ¿no? O sea, uno tiende a pensar que esto tiene que ver con, digamos, algo nefasto, y la verdad es que es una técnica. Por eso a mí me parece tan interesante. Rodrigo, cuando tú hablas de la ruptura eficiente del contrato, y con el ejemplo que colocas, yo prácticamente, ¿cierto?, estaba escuchando o viendo el pacto de retracto, el pacto de, de retroventa, ¿cierto?, regulado por nuestro código. Supongo yo entonces que la ruptura eficiente del contrato no supone un acuerdo previo para romperlo entre las partes, ¿cierto? Era eso, muy, muy puntual. Incluido esa cláusula. Pero, ¿por qué no es recomendable generar ese incentivo? Porque es muy caro. Entonces, imagínense que uno genera todos los incentivos para que las partes incorporaran todos los supuestos al contrato. Bueno, sería carísimo contratar, por lo tanto, bajaría la contratación, por lo tanto, al final sería un perjuicio. Bueno, y lo último, muchas gracias. Y no se queden, por favor, con la idea que yo soy puro análisis económico. Simplemente quise traerle a colación una cierta técnica y créanme que explicar esto en 30 minutos es realmente una tarea casi imposible. Si ustedes me invitan, a mí me parece muy interesante la iniciativa. Yo tengo otras áreas de experticia, esta también me encanta. Si ustedes me invitan incluso 3 días o un día, yo feliz hacemos una clase, digamos, en que conversamos y hacemos una cosa mucho más, digamos, más interesante, porque aquí uno tira cosas, ¿no es cierto? Y lamentablemente no hay tiempo para absorberlas. Entonces, podemos hacer eso, y yo creo que la mayoría de los profesores que nos dedicamos a la academia tenemos nuestros temas. Por ejemplo, Sebastián, Gonzalo, tienen temas súper interesantes. Yo creo que si ustedes lo invitan a uno 4 horas, 5 horas a que conversen de sus temas de investigación, no les digan, no quiero que revisen tal tema, quiero tus temas de investigación. ¿A qué te dedicaste los últimos días? En el fondo esa es la pregunta. Lo van a pasar súper bien. Muchas gracias.